gente bonita, hoy vamos a hacer yogur vegano de almendras. Lleven la presa, según la legislación vigente, eso no se puede llamar yogur. Que me lleven presa, esto sí es yogur y está buenísimo. La gran maravilla de este yogur es que lo hacemos con ingredientes simples y además no necesitamos una yogurtera. Y en este video no solamente les voy a dar la receta, sino que vamos a estar indagando en el contenido nutricional y vamos a ver si sale más barato o no que el yogur comercial. Antes de comenzar a llevar una alimentación a base de plantas, no me gustaba el yogur hasta que un día me dio gastroenteritis y me recomendaron consumir probióticos para recuperar y equilibrar la flora intestinal. Obviamente estaba la opción de tomar cápsulas probióticas, pero a mí no me llamaba la atención. Y es que de poder elegir prefiero conseguir esos beneficios directamente de mi comida. Así fue como comencé a hacer mi propio yogur y desde entonces me encanta. Además de que consumir probióticos de forma regular ayuda a cuidar de nuestra flora intestinal. Y justamente por eso es que hay mucha gente que les llama alimentos funcionales. Además de las almendras necesitamos también 3 tazas de agua que vendrían siendo unos 700 mililitros, 2 cucharaditas de agave, 2 cucharaditas de fécula o maicena que será nuestro espesante y 1 cucharada de yogur que será nuestro iniciador. Este es el que yo voy a utilizar. Es vegano, obviamente, y no importa que sea sabor a coco, eso no afecta para nada el sabor de nuestro yogur. Y la gran maravilla es que una vez que tengas tu yogur casero puedes seguir utilizándolo como iniciador las próximas veces. Simplemente asegúrate de guardar 1 o 2 cucharadas de tu yogur y al momento de prepararlo el procedimiento es exactamente el mismo. Lo que sí te recomiendo es que cada tanto vuelvas a comprar yogur para que tengas una cepa nueva. Así te aseguras de tener un yogur de mejor calidad y te evitas el riesgo de que proliferen microorganismos no deseados. Esta es la parte más importante y donde la mayoría de la gente suele equivocarse. Una vez que la preparación ya espesó, está muy caliente. De hecho, como pueden ver acá, está casi a 100 grados centígrados. Si en este momento pusiéramos el iniciador o el yogur, mataríamos los fermentos. Así que hay que retirarlo del fuego y dejarlo enfriar hasta que llegue a unos 40-42 grados centígrados, que es la temperatura óptima para el crecimiento de nuestros fermentos. Ya a nuestro yogur le falta muy poquito para estar listo. Solo nos toca esperar a que la magia de la fermentación haga su trabajo. Para eso tenemos que guardarlo en un recipiente limpio y tapado en un lugar calentito. Yo lo cubro con un paño para ayudar a que se mantenga a una temperatura idónea y constante y luego lo meto en el horno con la luz encendida. Y así ya se mantiene entre los 41 y 43 grados centígrados. Después de 8 horas así es como se ve el yogur. Lo refrigeramos por al menos 2 horas más para que coja la consistencia final. Y así es como queda, cremosito, bonito y sabrosón. En esta oportunidad lo serví en vasitos para hacer porciones individuales y lo acompañé con avena tostada, fruta deshidratada, frambuesas y arándanos, unas almendras y un trocito de chocolate. Y ahora sí, vamos con la parte más interesante que es el contenido nutricional y vamos a ver cómo se compara nuestro yogur casero con su contraparte, el yogur comercial, marca Alpro, que es el que yo recomiendo, y de almendras. Nuestro yogur casero tiene casi el doble de calorías que el comercial. Y ustedes dirán, ¿qué? Pero qué horror, esto es terrible. No se asusten. Hay que ver cómo se compara cada uno en función de sus ingredientes. Nuestro yogur está hecho a base de almendras, pero el Alpro, si bien lo marketean como yogur de almendras, su ingrediente principal es la soja. Entonces el contenido calórico de una legumbre es diferente a un fruto seco. Por eso es que nuestro yogur casero es más alto en calorías. Dependiendo de tus objetivos personales y de tu tipo de alimentación, puede que una opción sea mejor o peor que la otra. Nuestro yogur casero también es bastante más alto en grasa. Esto no es malo porque estamos hablando de grasas saludables presentes de forma natural en las almendras. En cuanto a azúcares, nuestro yogur lleva la delantera. Tiene un poquito menos de azúcar que el Alpro, pero igualmente el Alpro no es alto en azúcar, así que ambos son una buena opción. Si se fijan acá,
En cuanto al nivel de proteína, es prácticamente el mismo, porque tanto las almendras como las hojas son excelentes fuentes de proteína vegetal. Nutricionalmente hablando, las mayores diferencias entre estas dos opciones son las calorías, el calcio, que el Alpro gana por ser un alimento fortificado, y vamos con la parte que yo sé que a muchos de ustedes les interesa, que es el precio. Nuestro yogur casero, redoble de tambores, es aproximadamente un 22% más económico que la versión con la que estamos comparando de Alpro, lo cual no es una brutalidad que uno diga wow, qué barato, pero es algo a tomar en cuenta. Quiero aclarar que yo aquí estoy comparando mi receta casera con lo que yo considero que es el mejor producto presente actualmente en el mercado. Así que si no tienes la disponibilidad de tiempo para hacer tu propio yogur en casa, el yogur Alpro lo sigo recomendando como una buena opción. Pero definitivamente que si te gusta cocinar, te gusta probar cosas nuevas, te recomiendo ampliamente que pruebes esto porque está súper rico y es muy fácil de hacer. Me miro y me digo que bien estoy, la gente lo sabe donde quiera que voy. Yogur Nutririana me ayuda en verdad, tiene un poco más de grasa y yo me siento genial. Yogures Nutririana, yogur. Yo cuido mi cuerpo con el ritmo de hoy, con yogur Nutririana, ¡qué bien estoy! En cuanto a sabor, si bien a mí me encanta el coco y el yogur Alpro, tengo que decir que este gana. Y el motivo del por qué es porque es menos ácido y eso me gusta más. Y eso es todo por hoy. Si les gustó el video, no se olviden de darle mucho amor y yo me voy que ya me quiero devorar esto. Chao, por cierto, hasta la próxima. Me miro y me digo que bien estoy, la gente lo sabe donde quiera que voy. Yogur Nutririana me ayuda en verdad, tiene un poco más de grasa y yo me siento genial. Yogur Nutririana.